Líderes mundiales, intelectuales, empresariales a nivel global se reúnen en el foro de Davos comúnmente para tratar de influir también en alguna de las agendas de qué es lo que pasa en el mundo. Para hablar sobre el foro de Davos recibimos con muchísimo gusto a Mauricio Rebufetti. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Buenas Muy noches, bien. ¿todo Tuvieron bien? más frío en Davos que acá. Sí. Sí, claro. ¿Cuál es el principal objetivo de este foro? Este es un foro, Gaby, que se creó hace más de 40 años, en 1971, con el objetivo de reunir, según sus detractores, a las élites económicas mundiales, según quienes no son sus detractores, también a las élites mundiales, porque en definitiva son las élites económicas, los principales actores de la economía mundial, ¿no? Históricamente es una instancia que ha reunido a empresarios, a tomadores de decisión, a presidentes o jefes de Estado, no solo presidentes, en general jefes de Estado, que de alguna manera son quienes tienen en sus manos la toma de decisiones a nivel económico, y lo que hacen es esencialmente un diagnóstico de situación. Se inclinan a analizar algunos temas por encima de otros cada año. Entonces, de alguna manera, permiten marcar lo que va a ser la agenda de análisis en el área de las decisiones políticas que afectan la economía y en el área de las decisiones económicas durante los meses que siguen al desarrollo de este foro, que tiene lugar en una estación de esquí en la ciudad de Davos. Es un pequeño poblado que se ha vuelto famoso justamente por los contrastes, ¿no? El pequeño tamaño del lugar y la dimensión que tiene este foro, que reúne no a miles de personas en cuanto a los actores participantes, sino algunas de las personas con mayor peso decisorio en el planeta. Mauricio, igual estaba viendo de que, por ejemplo, decimos qué temas pueden haber conversado estas autoridades y temas que de alguna manera también conversamos nosotros acá en Uruguay. Mirá, Ucrania, inflación y medio ambiente. Eso quiere decir que nuestra agenda está muy bien orientada. La diferencia es que ellos deciden. Exactamente. Pero bueno, sí, hablaron en este caso de Ucrania. Esencialmente Ucrania pidió más armas para seguir defendiéndose de la invasión rusa. Hablaron de inflación, lógicamente, pues el tema económico lo hemos analizado reiteradas veces en el noticiero, sobre todo en cuanto a su impacto en materia de decisiones políticas, no tanto a nivel de análisis económico, aunque algo hemos hecho en ese plano. Pero por sobre todas las cosas, este año tuvo muchísimo peso todo lo que tiene que ver con medio ambiente. ¿Por qué? Porque en definitiva se está dando esta situación de crisis inflacionaria en un contexto de aumento de los desastres naturales en el mundo, cambio climático que no perdona. Nosotros informamos recientemente de lo que pasó en California, ¿no? Pasaron de la sequía absoluta a inundaciones que costaron vidas. Nosotros mismos aquí en el Cono Sur atravesamos un momento de sequía extremadamente importante. Aquí en Uruguay, por supuesto que también somos parte, estamos insertos en ese fenómeno, y después vemos ahora imágenes de lo que son inundaciones en diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿por qué es importante la temática de este año de Davos enfocada en el medio ambiente? Porque, en definitiva, una de las preocupaciones principales de estos tomadores de decisión es que no se reproduzca esto que estamos viendo a la enésima potencia, ¿no? A pesar de que está extremadamente complicada la situación en materia de inseguridad alimentaria en el mundo post-pandemia y sobre todo en medio de esta guerra que ha disparado, como hemos señalado muchas veces, los precios de los alimentos. ¿Cuál es el problema? En un contexto de distorsión de las cadenas de suministro, de enorme sequía, de reducción del acceso a alimentos en forma regular y dinámica, se producen estas situaciones que nosotros muchas veces reflejamos en pantalla, y lógicamente también el fenómeno inflacionario que va asociado, que a su vez genera un círculo vicioso, ¿verdad? Porque aumentan los precios y quienes menos tienen, menos posibilidades tienen de acceder a esos alimentos. Una de las preocupaciones principales del foro es cómo contener ese cambio climático, cómo contener de alguna manera esa parte del impacto del clima en el fenómeno de inseguridad alimentaria. Claro, también son los grandes empresarios del mundo los que mueven los hilos del empresariado mundial, y son los que tienen en su poder las decisiones para poder revertir esto, ¿no? En caso de que quisieran, no se quedaran en discursos. También hay líderes de ONGs, hay dirigentes de ONGs, también hay
tomadores de decisión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que también participan de estas instancias. De todas maneras, son lugares en donde hay más discurso que decisión. Claro, claro. ¿No? Es decir, hay más, de repente, anuncios de buena voluntad que decisiones. Pero es un foro relevante porque nos permite visualizar en dónde está la preocupación de esos actores tan importantes de la economía mundial. En el tema medio ambiente, Brasil fue protagonista. Brasil fue protagonista en ese tema, que es uno de los que Miguel mencionaba como prioridades. ¿Por qué fue protagonista Brasil? Bueno, se lo hemos contado, pero vamos a machacar porque es algo que se viene y se viene ahora que la semana que viene tenemos además a este señor, al presidente de Brasil, de visita aquí en Uruguay y en Argentina por la cumbre de la CELAC. Brasil fue protagonista porque la Amazonia fue protagonista del Foro de Davos. Brasil envió a su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y a su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que es una conocida activista en esa rama, para, de alguna manera, explicar qué es lo que el tercer gobierno de Lula va a hacer en materia de protección de la selva amazónica, algo por lo que el gobierno anterior de Jair Bolsonaro fue muy criticado. Hablábamos el otro día, acá en el noticiero, de la herramienta diplomática que va a suponer para Brasil la protección de la Amazonia. ¿Por qué? Porque Brasil quiere volver a ser protagonista de foros internacionales y la Amazonia le va a permitir, la protección de la selva, ese pulmón verde del planeta, le va a permitir de alguna forma ingresar hasta por conjunción de intereses con algunos mandatarios importantes, como puede ser Joe Biden, en esa zona esa zona de grandes debates, de grandes foros, de grandes grupos, de grandes G20, G8, etcétera, en los cuales Brasil tuvo su que ver, tuvo su que decir durante los dos primeros gobiernos de Lula. La Amazonia va a ser una herramienta para que el gobierno de Lula vuelva de alguna forma a esos foros como un protagonista importante. Bien, hubo protestas, ¿no? Siempre hay protestas en el foro. Hubo protestas. En este caso, una activista sueca. Sí, Greta Thunberg, que es, si se quiere, la joven icónica. ¿Te acordás la que armó los viernes de protesta contra el cambio climático cuando era apenas una adolescente? Sí. Que alguna vez se la ha nombrado como posible candidata al Premio Nobel de la Paz por esas actitudes que tomó tan joven. Bueno, sí, protestaron varias, ¿no? Hubo varias protestas diferentes. Siempre en este foro se dan, como se da en muchos otros eventos de este tipo, se da la situación de que hay discursos de buena voluntad, como decíamos, algunos anuncios, como puede haber sido, por ejemplo, el de Colombia, ¿no? Colombia fue a Davos a decir: no vamos a hacer nuevos contratos petroleros en nuestro país, vamos a seguir con los que están, pero no vamos a hacer nuevos contratos petroleros porque queremos pasarnos a energías limpias, queremos que el turismo sea una fuente de ingresos importante, más que el petróleo, que es 30 y pico % de sus exportaciones. Pero ¿y cómo fue tomado eso? Bueno, fue tomado como algo, ya lo había dicho Gustavo Petro, ¿no? El presidente colombiano. Hay que ver si lo puede cumplir, porque la realidad, y eso, si querés, ya para redondear, es una de las conclusiones principales que se pueden hacer haciendo una especie de lectura transversal de todo lo que se dijo en este foro de Davos durante esta semana. La preocupación principal es: la gente tiene que comer mañana, tiene que comer hoy, tiene que comer mañana. Hay obviamente objetivos de mediano y de largo plazo en términos de protección del clima. La preocupación que hay es cómo se puede, en un contexto de inseguridad alimentaria, de inflación galopante, seguir con esos objetivos de protección del medio, de mejora de las medidas de protección del medio ambiente, cuando además se da algo que lo vemos venir todos, ¿no? Que es una especie de guerra por las energías verdes. Y me explico muy brevemente. Fíjate que Estados Unidos lanzó un programa de subsidios multimillonario de casi 400.000 millones de dólares para fomentar las industrias que están inscritas dentro de lo que es la economía verde, la producción de autos eléctricos o las empresas que reconvierten sus sistemas de consumo de energía. Europa está señalando que también podría hacer lo mismo, también podría lanzar sus propios subsidios. Y China está tratando de quedarse con esas empresas y que se radiquen en su territorio. Así que ni siquiera cuando hay un buen objetivo, cuando hay plata en el medio, es fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que este foro, de alguna manera, dio una primera probada de eso y también mostró la preocupación que hay entre los grandes tomadores de decisión económicas en el mundo sobre cómo
seguir con los objetivos de mediano y largo plazo sin afectar lo que son las urgencias cotidianas, las urgencias del día a día de la gente más pobre. De ahí a que esto se traduzca en un cambio radical, por supuesto, estamos muy lejos. Para lo que sirven estos eventos es para que nosotros podamos compartir cuáles son las tendencias de reflexión en el mundo, que también implica sacar un poquito la agenda, es decir, proyectar un poquito la agenda de lo que va a ser el análisis en los próximos meses. Llama la atención como los países que más contaminan son los que más le exigen a Latinoamérica que contamine menos. No solo Latinoamérica. En realidad, una de las grandes preocupaciones que planteaba precisamente la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, es que todas estas políticas de subsidio que hay en los países más desarrollados, de alguna manera dejan en un segundo plano las posibilidades de los países emergentes de que las industrias menos contaminantes o que se quieren reconvertir terminen instalándose en un Brasil, en una Colombia, en Uruguay, en Argentina. Uruguay, claro. Es algo que se cae maduro, bueno, un poco, pero la verdad es que puede llegar a pasar. Fíjate que si la competencia va a ser ahora por dónde se instalan las industrias menos contaminantes, es bastante complicado pensar que realmente vamos a progresar rápidamente en materia de protección al medio ambiente. Mauricio, una conclusión final. ¿Por dónde pasaría? Y bueno, creo que lo principal es prestarle atención a algunos de los temas que mencionamos. Las conclusiones más o menos las manejé hace un ratito, pero prestarle atención a algunos temas. Inseguridad alimentaria, ver cómo se desarrolla la instalación de industrias que se quieran reconvertir en el mundo. Si efectivamente alguna viene para este lado del Ecuador, sería interesante ver qué peso puede llegar a tener Brasil en esta discusión, si efectivamente logra algún mecanismo, valga la redundancia, efectivo de protección de la Amazonia que permita mover la aguja en muchas cosas, ¿no? La Amazonia no solamente es un pulmón verde hoy, es un factor político para muchos países. Es un tema tan largo que lo vamos a analizar en su momento cuando veamos hacia dónde rumbea el país que tiene más territorio de esta selva, que es Brasil. Hay otros, Colombia, Ecuador, etcétera, pero vamos a ver para dónde rumbea el Brasil de Lula, que nos va a ocupar, como dijimos, mucho tiempo. Ahora nos queríamos enfocar en Davos, fuimos un poco para diferentes lados, pero bueno, eso es un poco la lectura de una semana de discusiones. Gracias, Mauricio. Bien, y avanzamos con otros temas. Les contamos que la Jefatura de Policía de Montevideo